Buenos días, señorías. Buenos días también al personal de la Cámara y a todas las personas que han acudido al debate de orientación, por supuesto que nos están siguiendo. Creo que el señor Fernández, en su discurso de ayer, comenzó con una reflexión acertada acerca del tiempo que le queda, que utilizó el plural majestático, y de la voluntad que tiene de aprovechar al máximo ese tiempo. Inmediatamente pensé en aquella proclama que se le atribuye a Cicerón, cuando decía: hubo solamente en la República Romana un cónsul tan preocupado por el bien público que nunca durmió durante su mandato. Y cuando le preguntaron quién era, él respondió que Caninio Resicio, un romano que había sido nombrado por la mañana y depuesto por la tarde. El tiempo es clave en política y quizás a usted solo le queden 19 meses, pero a los asturianos y a las asturianas nos queda mucho más por delante para recuperar el tiempo perdido. Y aquí es donde quiero hacer y situar las premisas de las cuales nosotros partimos en el análisis, en este debate de orientación. Hemos perdido 10 años, una década completa en los cuales no solamente se han visto golpeados nuestros derechos, sino que se han visto fragilizados los sistemas de protección en beneficio de una minoría, esos que no les importa si se cierra una sucursal en Figaredo, porque ya tienen una cuenta bancaria en Suiza. Las familias asturianas, y esta es la segunda premisa, las familias asturianas no han sentido ni han vivido ninguna mejoría, ningún síntoma de reactivación, por la sencilla razón de que el modelo del Partido Popular, el modelo de Rajoy, excluye a Asturias del modelo de recuperación, y la apuesta de la FSA hasta el momento ha sido dejarlas desprotegidas de sus embates. Tercera cuestión: las políticas del Partido Socialista y del Partido Popular no han revertido en absoluto la situación que hemos vivido. Es más, cada vez estamos más lejos de la media europea, de la media española, y crece la desigualdad dentro de nuestro propio territorio, no solamente ya las salas, sino también las propias cuencas mineras. Y esto es el resultado de unas recetas que ustedes han compartido en los últimos años, un modelo agotado que solamente se mantenía por la siguiente razón, que es que el Partido Popular no es en absoluto alternativa. Y esto es lo que hemos visto en la primera parte del debate. Si ha resultado especialmente esperpéntica la aportación de la portavoz del Partido Popular, es porque por primera vez se nota que hasta ahora lo que veían era jugar, porque con delanteros que se marcan a sí mismos es imposible perder un partido. ¿Cómo no iban a renovar una y otra vez? Si es que ni teniendo la puerta vacía meten gol. Bueno, pero hemos llegado a poner fin a esa burla y esperemos que aquí podamos tener un debate serio sobre propuestas reales. Y es ahí donde yo creo que es clave asumir que para no perder otros 10 años más hay que pasar de la alternancia que ofrecía el bipartidismo a las alternativas. Y es en ese sentido donde voy a recoger el guante que lanzó el señor Fernández y voy a hablar más del futuro que del pasado. Vamos a hablar más del futuro que del pasado y de las propuestas que nosotros creemos que sentarían las bases para no perder otros 10 años y no solamente para no desperdiciar los próximos 19 meses. ¿Cuándo sonreír? Es quizás la pregunta más importante que se puede hacer un representante institucional. Los habrá que simplemente se conformen con un triste nunca o con un fácil siempre, pero esa es una pregunta fundamental. ¿Cuándo sonreír? En una revisión de más de 100 estudios de caso en Inglaterra, analizaron los factores de estrés para las personas que trabajaban en el sector de la hostelería. Y por supuesto que entre esos factores aparecían la precariedad laboral, el acoso, los bajos salarios, pero había uno especialmente preocupante: la sonrisa. Sonreír constantemente era uno de los factores que más estrés provocaban a los trabajadores y a las trabajadoras. La máscara laboral que tenían que poner, no solamente para condicionar las reacciones de los clientes, sino para poder ejercer su trabajo, de la misma manera que Irving Goffman hablaba de esa máscara social que necesitamos en cada situación para adaptarnos. Esa misma máscara, en este caso institucional, es la que ustedes se tienen que poner cada vez que sonríen cuando entregan las medallas de oro de Asturias en el 7 de septiembre, en el pleno institucional. Les propongo el siguiente experimento. Imagínense que por un momento ustedes cambian sus vidas por la de sus camareros y camareras.
y que tienen que sonreír no unas horas ni unos pocos días, sino constantemente a todo el mundo, no solo a esos amigotes o gente a la que les debemos favores, no solamente a los poderosos con relumbrón, a todo el mundo. Imagínense que tengamos que sonreír constantemente a las personas para las que trabajamos. Por ejemplo, las 37.000 personas que en Asturias no cobran ningún tipo de subsidio. O los docentes que se manifiestan año tras año por la incertidumbre en la asignación de plazas. O los estudiantes que se quejan no solamente de la subida de tasas, sino de que no llegan las subvenciones ni las becas de investigación. Imagínense que tuviésemos que sonreírles día tras día, hora tras hora, al margen de que nos presionasen, nos insultasen, que lo hiciesen los autónomos, que cada vez les cuesta más llegar a final de mes, o esas 125.000 personas que llegado diciembre van a tener dificultades para calentar su casa. Imagínense que tuviésemos que sonreírle a cada uno y a cada una de los asturianos que han sufrido la crisis y les tuviésemos que decir lo siguiente: para ustedes no hay medalla, para ustedes solo queda resignación y aguantar un poco más, a ver si la reactivación llega a sus casas. El problema es que esto es lo que llevan experimentando los asturianos en las últimas décadas. Esto no es nada nuevo que se les pida, que sigan sonriendo día tras día a la espera de que llegue algún tipo de mejora. Yo creo que cuando a usted le oigo decir que los asturianos y las asturianas hay muchos que son una especie de agoreros que se frustran cada vez que hay un buen dato, algún éxito de su gobierno, y que son agoreros porque no lo saben saborear, ¿no? O que consumen opio de la melancolía y no se lo acaban de creer. ¿Saben cuál es el problema? No es que no confíen en la capacidad de Asturias para salir de esta situación, es que no creen que vayan a ser ustedes, al menos ustedes solos, los que les vayan a ayudar a salir de esta situación. Y a eso contribuye una memoria que graba a fuego los recuerdos de varias generaciones de quienes vivieron el declive industrial de los 70, quienes vieron agravarse las situaciones en los años 80 y, por supuesto, una durísima reconversión industrial de los años 90. Cuando usted evocaba el panorama que describía el informe ERA y miraba hacia atrás en esos 25 años, usted celebraba que se hubiesen acabado los penachos de humo de las barricadas y de los neumáticos. ¿Sabe cuál es el problema? Que es que la ciudadanía no lo ve de la misma forma. Y no porque les guste el humo de los neumáticos, simplemente porque entienden que es que ha desaparecido ya cualquier industria que defender. Y que cuando lo oyen decir que qué bien que ha llegado la tercerización de nuestra economía, lo que oyen es que nuestros hijos y nuestras hijas van a tener con suerte un trabajo que dure una semana cuando llegue el verano. Eso es a lo que suena decir cómo ha evolucionado de bien la economía hacia su tercerización. Pero si la memoria colectiva no le parece suficiente, eche mano de las memorias económicas. Y es que el diferencial de Asturias no ha parado de aumentar. Somos la comunidad que más relevancia ha perdido en el PIB estatal, porque responde a un modelo económico que no ofrece soluciones a la economía asturiana y, por tanto, si no se revierte, no va a parar de aumentar esa distancia. Asturias pasó de representar en 1950 el 3,6% del PIB a representar en la actualidad el 1,9%. El diferencial en los momentos más duros de la crisis, entre 2008 y 2013, del PIB acumulado perdido fue del 14%, mientras que en el conjunto estatal fue del 8%. Y eso tuvo efectos reales en los empleos y en las condiciones de vida de la gente. No son solamente cifras de PIB para entrar en una guerra de estadísticas, porque solo estoy hablando de magnitudes macro, pero es evidente el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. Y es que el problema es que las promesas del ERA, de aquel informe, se esfumaron. No se acometieron las medidas que hubiesen permitido corregir esos desajustes, por eso siguieron aumentando las distancias. Pero ¿sabe cuál es el problema? Pasaron las promesas, pero los escombros quedaron. Solamente el Ayuntamiento de Langreo tiene que gastarse 150.000 euros al año tirando las casas abandonadas que tienen en el ayuntamiento. Pero el problema no es que nos diesen resultado las promesas de aquel informe, es que tampoco han funcionado las políticas de austeridad. Insisto, hemos perdido 10 años en los cuales ni se ha recuperado la actividad económica ni, por supuesto, las tasas de empleo. En términos de PIB,
El de Asturias era un 8% inferior en 2008, a día de hoy 12%. Pero es que en términos de desempleo, ni siquiera la pérdida de población permite maquillar los datos. Voy a tomar un mes que a usted le viene bien. Comparemos el mes de agosto de 2007, el momento histórico más bajo de desempleo, 7%. Utilicemos simplemente datos oficiales. Y comparémoslo con agosto de 2017, 13%, casi el doble. Y no entro a discutir siquiera las condiciones laborales, ni los salarios. Por tanto, creo, señor Fernández, que es posible que la reactivación se haya colado en los discursos, pero no ha entrado en los hogares. La gente ha sufrido las consecuencias y la frustración provocada por toda la retórica de la reconversión y después de las políticas de ajuste, pero lo que no han sentido en sus casas es ninguno de los éxitos de los que usted ayer nos habló. Por eso, cuando ustedes les vuelvan a pedir paciencia, que aguanten un poquito más, a ver qué pasa en estos 19 meses, yo le pido que sea un poco más riguroso y que no se tome frívolamente ese denso aire deprimente con el cual usted reemplazaron el humo de las fábricas y el humo de las barricadas. Tómenselo un poco más en serio porque a la gente le pesa mucho. Pero quedamos en que vamos a hablar fundamentalmente de futuro y es de lo que voy a hablar. Cuando Susana Díaz hablaba de que el 15M se resumía a gente que quería casitas en la playa, hizo al mismo tiempo que comprendía perfectamente lo que había sido el 15M sin entender absolutamente nada. Por un lado teníamos, y eso es verdad, una quiebra generacional, una quiebra de expectativas. Gente que había trabajado toda su vida, que se había formado, se encontraba con que no solo su vida no era mejor, sino que había ido a muchísimo peor. Pero al mismo tiempo lo que se encontraban, y esto era lo peor, no es que no se cumpliesen sus expectativas, es que se les acusaba de tener excesivos deseos, es decir, les pedían sacrificios y además que moderasen sus expectativas. Y eso es lo que les resultó intolerable a quienes no tenían ninguna gana de asumir que la temporalidad iba a ser la nueva constante de la marca España. Esa quiebra emocional removió la conciencia nacional de manera absolutamente transversal, y transversal fue la respuesta al 15M. No era gente que quería una casita en la playa, era gente que defendía los pactos mínimos exigibles en una democracia, gente que quería saber si iba a tener un puesto de trabajo, si iba a poder quedarse en una casa pagada con su propio salario, tenía que volver a casa de sus padres, si iban a tener que emigrar, simplemente querían algún tipo de certeza, porque sabían que se habían ganado tener algo mejor. Por tanto, no se trata de un simple cabreo, se trata de gente que vio desmoronarse un sistema y un pacto de mínimos y se pusieron manos a la obra para reconstruirlo. Tenemos el derecho de preguntarnos si tiene algo de malo querer casitas en la playa. Yo creo que no. No tiene absolutamente nada que ver, pero por si acaso alguien tuviese alguna duda, cuando nosotros planteamos la limitación salarial y les dijimos por qué no ajustamos los salarios de los diputados y las diputadas al salario mínimo, establezcamos alguna proporción, ahí se acabaron las dudas, las etiquetas, y se produjo un cierre de todo el establishment diciendo claramente que los diputados y las diputadas no tenían por qué sufrir ninguna quiebra de expectativas, que tenían derecho a tener una casita en la playa. Claro, lo que nos gustaría es que la gente sueñe con lo que quiera, sean casitas en la playa o cualquier otra cosa. En todo caso, se trata de que la gente pueda soñar con un futuro mejor. Y yo creo que es clave, sobre todo en un momento en el que la mayor parte de la gente tiene más miedo a perder y solo unos poquitos pueden vivir sin el miedo a hacer frente al futuro. Yo creo que, y esta es la clave, cualquier proyecto transformador tiene por obligación ampliar el horizonte de lo que es legítimamente esperable, de lo que es legítimamente deseable, no decirle a la gente justo lo contrario, que no pidan tanto y que no sueñen con una casita en la playa. Ken Loach, en el documental del Espíritu del 45, hace un recorrido magnífico sobre cómo toda una generación vieron que se caían y se demolía lo que habían trabajado sus padres y sus madres
a resultas de una guerra. Vieron que los bombardeos habían demolido todos sus derechos y se pusieron manos a la obra a reconstruir simbólica y materialmente las condiciones de vida de la clase obrera. Décadas después vieron que eso desapareció arrasado por el discurso neoliberal, por Margaret Thatcher, que no utilizó bombardeos desde el aire, sino que demolió desde dentro, desde las propias instituciones, esos derechos conquistados. Desde mi punto de vista, el papel del Estado en España y en Asturias es precisamente ponerse al lado de la mayoría que quiere reconstruir pactos mínimos exigibles a cualquier democracia. Y para lograr eso, y ahora empiezo con las propuestas, el Estado, la Administración, no puede renunciar a ningún tipo de herramienta. Es más, tiene que acomodarse y ponerse a la altura en ocasiones de las que ofrece la propia sociedad civil. Cuando hablamos de vivienda, me gustaría recordarles que en 2007 el Estado francés se tuvo que doblegar de alguna forma a una movilización de un colectivo que se llamaba Los Hijos de Don Quijote, que consiguieron que un presidente conservador como Dominique de Villepin tuviese que aceptar que un ciudadano sin vivienda pudiese demandar al Estado. Pudiese demandar al Estado legalmente por no tener vivienda. Ese yo creo que es el papel en esa dialéctica entre sociedad civil y Estado, ¿no? Tan importante es el reconocimiento del problema como asumir hasta el último instrumento disponible para resolverlo. Y el problema de la vivienda en España es de una gravedad que ponía sobre la mesa el Amnistía Internacional de 2015. La comparativa es dramática. El nivel de vivienda público en el Estado español es del 1% frente al 17% en Francia, al 32% en Holanda y en Asturias, donde se agravan por circunstancias como el envejecimiento, como la dispersión geográfica, como el paro juvenil. Si cabe es más grave la situación. La burbuja inmobiliaria convirtió un derecho en una mercancía y ahora estamos pagando los efectos, casas sin gente y gente sin casas. Y lo que les proponemos es que miremos a esas 82.000 viviendas vacías que hay en Asturias, a esos 111.000 hogares en riesgo de exclusión residencial y demos vuelta a la situación que están viviendo, porque el espectro de problemáticas en el ámbito de la vivienda es muy amplio, va desde esos 500 personas sin hogar a las 40.000 que vivieron el drama de las cláusulas suelo, hasta esos jóvenes que tienen que dedicar más del 40% de su salario, aquellos menos de 30 años que tienen que dedicar más del 30% de su salario si se quieren pagar un alquiler. El abanico de problemáticas en el ámbito de la vivienda, por no hablar de los desahucios, es muy amplio, pero las soluciones están mucho más claras. Y lo que les proponemos es un objetivo, que es doblar el parque de vivienda social, sentar las bases para que de aquí a 2030 podamos duplicar ese parque de vivienda social, llevándolo hasta las 22.000 viviendas. Como antes le decía, un gobierno no puede renunciar a ningún instrumento, porque frente a una dramática situación sería dramático que la respuesta sería reducir los recursos, y desgraciadamente esto fue precisamente lo que ustedes hicieron. El presupuesto dedicado a inversiones en materia de vivienda entre 2009 y 2017 se redujo en más de un 70%. Entre 2000 y 2004 se ofrecían prácticamente a un ritmo de 500 viviendas anuales. Este año se anuncian poco más que 50. Está claro que no ha habido uso de todas las herramientas disponibles. Ustedes me contestarán que Asturias es la segunda en vivienda pública en el Estado. Justo está nada más que por delante Extremadura. Claro, yo creo que hay muchos problemas. Los problemas reales de la ciudadanía no se resuelven porque otras comunidades estén en una situación igualmente de paupérrima. Estamos hablando de que es como un corredor que encabeza una carrera que va por delante del pelotón, se puede permitir hasta pararse a comer el bocadillo. Pero que es que cuando uno va en cola, lo que le toca es apretar los dientes y seguir haciendo esfuerzos. No vale decir que es que estamos los segundos en un pelotón rezagado con un 1% de parque público de vivienda. Es más, ¿qué le decimos a esas 34 personas a las que ustedes les denegaron, a pesar de que tenían derecho, una vivienda social porque no disponíamos de una que estuviese suficientemente acondicionada? ¿Ustedes creen que la respuesta
de que es que en Extremadura, solo Extremadura está por delante, les va a satisfacer? A esas 34 personas que tenían derecho a la vivienda y que no siquiera les pueden demandar, como se podrían hacer en Francia. Yo creo que no. Sería frívolo aceptar una respuesta de ese tipo, y los datos que importan son los que reflejan la realidad de los asturianos y las asturianas y la necesidad que tenemos de una vivienda pública, una vivienda social, que no solamente tenga en cuenta el parque público, sino que también cuente con la colaboración de arrendatarios que quieran situar a un nivel por debajo del precio de alquiler, porque creemos que no solamente se pueden beneficiar más de 750 familias asturianas al año con esa propuesta, directamente, indirectamente muchas más, porque conseguiremos bajar y limitar unos precios del alquiler que están completamente inflados y que en absoluto se han ajustado a la realidad de nuestro nivel de vida. En materia de educación, fíjense cómo se ha puesto el Partido Popular. ¿Cómo se pone el Partido Popular cuando uno se pone a mirar hacia adelante, deja de estar a la defensiva y pasa a hacer lo que tiene que hacer cualquier proyecto transformador, que es ampliar el horizonte de derechos, no solamente hacer frente a sus recortes, sino decirles lo podemos hacer y lo podemos hacer mejor que ustedes? Eso es lo que ha pasado. Un Partido Popular enrabietado porque se demuestre que hay condiciones para garantizar derechos básicos que demandan los ciudadanos y las ciudadanas. Podríamos discutir sobre educación hablando de los problemas del año a año, o podríamos pensar en el medio-largo plazo. Lo primero nos haría buenos gestores. Lo segundo sería lo que nos permitiría justificar nuestro puesto en este escaño. Creemos que hay una solución clara, que es la integración del 0 a 3 en el sistema público, y creemos además que tiene que ser gratuito. Y gratuito por la sencilla razón de que es una apuesta estratégica. Tiene que ser una etapa voluntaria, tiene que ser una etapa universal y tiene que ser una etapa gratuita. Claro, no compartimos el modelo del Partido Popular. El Partido Popular pediría automáticamente, ¿no?, que pasásemos a subvencionar, que favoreciésemos al sector privado, pero es que en educación ya conocemos que el camino del mal menor suele ser el atajo al mal mayor, y ya sabemos cómo aparecen los sobrecostes. Pues claro, arreglar un grifo puedes llamar a un fontanero, planificar la red de agua y abastecimiento de una ciudad no lo puede hacer un fontanero parchea. Ya vimos lo que hicieron con el agua, ¿no?, y con la privatización de los servicios públicos clave y estructurales. Nosotros pensamos que las familias asturianas tienen que tener derecho a una conciliación, pero también una etapa educativa entendida como eso, no un derecho asistencial, no un aparcamiento para nuestros hijos y nuestras hijas, que es lo que proponen, especialmente en el mundo rural, el Partido Popular. Estamos hablando de una conquista social en la que por fin seamos pioneros en algo fundamental como es la excelencia educativa. En el ámbito de la sanidad, para ir finalizando, de la misma manera que uno piensa en ese edificio que es la vivienda y después piensa en ese otro edificio que es la escuela, donde pasa no solamente su infancia, sino también su adolescencia. Hay un tercer edificio clave en su vitalidad para nuestra vitalidad, aunque no queramos visitarlo demasiado, ¿no?, los centros de atención, los hospitales. Creemos que puede ser seguramente este ámbito, el diagnóstico y las soluciones del sistema sanitario, uno de los ámbitos en los que más hayamos discutido, donde más discrepancia hayamos tenido. Cuando hablábamos de la disolución de Gispasa y les decíamos que el 43% de la deuda de los entes públicos se concentraba en Gispasa precisamente, nosotros proponíamos que ese ente ya tenía que haber desaparecido y que la gestión sanitaria tenía que mejorar. En eso no nos pusimos de acuerdo. Tampoco nos pusimos de acuerdo en cómo era la mejor manera de defender el sistema público. Nosotros decíamos que las listas de espera se tenían que hacer públicas, que no las había que ocultar, que no las había que maquillar, que la mejor manera de no sembrar una alfombra roja para quienes ponen en las derivaciones la solución a todo es hacer frente de verdad a los problemas. Confío ahora que esa principal diferencia se pueda subsanar gracias al dictamen de la Comisión de Investigación. Yo creo que eso pone fin a cualquier desacuerdo. Partimos de un diagnóstico compartido de cuál es la situación de la sanidad asturiana y creemos que ese dictamen es una oportunidad para hacer que esos 1.600 euros por habitante que invertimos desde los presupuestos
redunden en algo mejor que en listas de espera con más de 120.000 personas. Es el momento de corregir el desfase sistemático entre el gasto farmacéutico y en productos sanitarios que lastra nuestro presupuesto por la existencia de conflictos de intereses. La última investigación publicada, más de 700 profesionales reconocían recibir dinero de las farmacéuticas sin declarar ningún tipo de conflicto de interés. Hemos visto cómo el presupuesto asturiano tuvo que incorporar una modificación de crédito extraordinario en 2016, 64 millones precisamente por este desfase en el SESPA, y vimos cómo el presupuesto de la sanidad aumenta en un 9%, pero lo que aumenta es en un 30% el gasto farmacéutico. Ese desfase hay que corregirlo gracias a las propuestas que les hacemos de crear un área de gestión responsable y fortalecer la centralización de compras. Creemos que entre ambos podemos ahorrar más de 100 millones en promedio, no de forma inmediata, pero sí en promedio, que tienen que ser invertidos en el refuerzo de la atención primaria y de la atención hospitalaria, que es la clave de la existencia de las listas de espera. Y creemos que se puede mejorar radicalmente evitándonos los sobrecostes de esas derivaciones al sector privado que tanto le gustan al Partido Popular. En materia de empleo, pues decir que la desigualdad ha aumentado, se ha duplicado en los últimos 12 años, que Asturias junto con Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades, según el informe FOESA, donde el 20% más pobre más ha empobrecido en los años de gestión de la crisis, y que ese deterioro en las condiciones laborales ha sido clave. La distancia entre el 10% que más gana y el 10% que menos hace es de un 900% en el caso de Asturias. Es decir, se ha creado un empleo no solamente precario para la mayor parte, sino con una desigualdad creciente, por no hablar de la situación que viven las mujeres que los últimos 100 días del año trabajan gratis en Asturias porque sufren la mayor brecha salarial en términos de salario bruto, y por no hablar de que la distancia no solamente crece entre los propios empleados y quienes disfrutan de un trabajo, crece también respecto a quienes no acceden a un puesto de trabajo. La Consejería de Bienestar Social sigue sin resolver el atasco del salario social. Se ha reducido a la mitad el número de personas que se concede diariamente esa nómina exigua de 430 euros, casi 22.000 beneficiarios. Si hacemos caso a los multiplicadores de los servicios técnicos, que dicen que son de cada nómina viven 2,2 personas, pues 2,2 personas viven con 430 euros, lo cual pues da cuenta de que diariamente hay gente que hace el milagro de los panes y los peces. Con lo cual, imagínense lo que podríamos hacer, ¿no?, con una buena asignación de los recursos. El problema es que tenemos a 48.000 personas en la espera del salario social, subsidiados con el salario social, recibiendo la prestación del salario social, 1.900 personas a la espera, con retrasos importantes. Estamos hablando de más de un 48% de personas con paro de larga duración, y lo que hemos creado es un sistema en el que la gente queda atrapada en las colas de espera del INEM y en las colas del salario social. Por eso creemos que la reforma del Servicio Público de Orientación y Formación es clave, porque las externalizaciones de ese servicio lo que han hecho es que finalmente solo participen en 2% de las intermediaciones. Es decir, tenemos unos servicios públicos de empleo que no ayudan a encontrar empleo. Pero más importante todavía, y esta es la segunda medida que les hemos propuesto, que favorecer la búsqueda de empleo es favorecer su creación. La introducción de la compra y contratación pública responsable es clave para hacer un buen uso de ese 19% que representa la administración asturiana en el PIB, para fortalecer un tejido económico sostenible, porque con la introducción de las cláusulas sociales tendremos empleo de mejor calidad, empleo vinculado al respeto de las condiciones laborales, a la integración de colectivos marginados y, por supuesto, al respeto a la huella ecológica. Estamos hablando de no favorecer simplemente a aquellas grandes empresas que vienen de fuera y que ganan siempre cuando se compiten en términos de precio, aunque luego aparezcan sobrecostes porque mienten en el precio ofrecido, sino que reforcemos el tejido económico asturiano. Ya para finalizar, queda la cuestión de la corrupción. Todas estas propuestas que hemos realizado generan beneficios sociales, algunos de ellos incluso económicos, pero todas y cada una parten de que hay que cuidar del dinero público. Y creemos que hay que mantener
la lucha contra la corrupción por una cuestión crucial, no solamente porque haya que combatir el despilfarro, sino porque hay que combatir la tesis sobre la que se construye el papel subordinado de Asturias, la tesis que dice que Asturias es un país de subvencionados, de pedigüeños que necesitan que llegue el dinero de fuera igual que las soluciones. Y nosotros creemos que no es así, que en Asturias hay riqueza, mucha riqueza, pero que está mal distribuida y con frecuencia en los bolsillos que no corresponden. Para lo primero les ofrecimos una propuesta de modernización fiscal, discutimos ampliamente, ustedes finalmente decidieron pactar con el Partido Popular. Y para lo segundo, sería una buena noticia que en el año de publicación de la sentencia del caso Marea, Asturias contase con una red anticorrupción que fuese independiente del Gobierno. Y no se preocupen por el coste. Se lo vuelvo a explicar. Una unidad anticorrupción no cuesta dinero, ayuda a recuperarlo. No se preocupen por el papel en la partida presupuestaria. La corrupción nos cuesta a los asturianos 500 euros al año. Y una unidad anticorrupción está precisamente para evitar el despilfarro y recuperar ese dinero. Preocúpense de lo que supone seguir sin contar con ella, en términos de desmotivación social, en términos de incertidumbre, de desconfianza institucional. Señor Fernández, como habrá visto, no he dejado de mirar al futuro, probablemente porque tengamos todos claro ya lo que aquí ha pasado, lo que ha pasado en este país desde el inicio de la legislatura, y también porque tenemos claro quiénes son pasado. Y son pasado los que confundieron la movilización de quienes reivindicaban la reconstrucción de un pacto mínimo exigible a cualquier democracia, confundieron a esa gente con gente que quería casitas en la playa. Solo me queda preguntarle lo siguiente: ¿está en condiciones de garantizar que sus políticas van precisamente a mirar hacia el futuro? No le estoy hablando simplemente de qué cesiones está dispuesto a hacer, sino de qué cuestiones está dispuesto a incorporar tal cual. Están dispuestos a abandonar las recetas del Partido Popular, y no solamente para estos presupuestos, sino de aquí en adelante están dispuestos a abandonar fórmulas fracasadas que nos han hecho perder una década entera. Porque esa es, desde nuestro punto de vista, la condición para que dejemos de hablar del techo de gasto y empecemos a hablar de techo para todo el mundo. Que hablemos de una escuela 0 a 3 pionera dentro del Estado. Que podamos dejar de hablar de listas de espera, hablar de listas de esperanza, de gente que acude a su centro médico público a recuperarse. Señoría, vaya concluyendo. Y de cláusulas sociales que hagan sonreír a las empresas asturianas, aunque molesten mucho a las redes clientelares. Si ustedes dan ese paso, quizás no lo hagan con demasiado entusiasmo, quizás nos rían de lado a lado, nosotros tampoco necesariamente, pero no olviden que nuestro trabajo no es sonreír, sino que lo hagan los asturianos. Muchas gracias. Gracias, señor León. Señor presidente, tiene la palabra. Señor León, hay veces que en sus intervenciones me pierdo y me vuelvo a encontrar. Hoy no me perdí. Eso está bien. Pero, a ver, el peligro de la literatura para el político es que llega a tener una idea novelesca del mundo, ¿no? Y de eso debemos huir, porque el mundo, bueno, es como es, y nosotros podemos cambiarlo en la medida que podemos, cada uno con la ambición que corresponde. Y, por supuesto, estamos donde estamos, en un gobierno autonómico, en un país con una serie de problemas. Quiero decirle que, en fin, hay que tener los pies en el suelo, eso conviene. Usted decía que es falso todo lo que tiene que ver con la mejora económica. No es verdad, no es falso. Esos son datos objetivos. Hay una mejora económica que se puede cuestionar porque sea menos intensa que en otra parte, porque se pueda considerar que no resuelve los problemas estructurales de la comunidad autónoma. Cada uno puede tener una valoración al respecto, pero si usted me habla que hay una mejora económica, pero que los salarios son bajos, que la desigualdad se ha incrementado, que hay precariedad, que hay pobreza energética, yo se lo admito, porque eso es verdad. Ahora, hay una mejora económica y todas esas cuestiones también, de alguna manera, han mejorado. No digo la diferencia en los salarios, luego me referiré, o la desigualdad, pero sí, en otros asuntos hemos podido intervenir, como el caso de la pobreza
energética o en caso de los desahucios y este tipo de cosas. Pero es que usted decía que no hemos interpretado bien aquello del informe ERA y todo lo que pasaba. Mire, lo que pasaba entonces era algo que, de una u otra forma, y viendo la evolución que ha tenido no Asturias, sino el conjunto de España y el mundo entero, tenía que pasar. Es decir, nosotros teníamos una estructura económica que no podía seguir así, pero no podía seguir así porque no era la que se correspondía por el mundo en que vivíamos y por dónde iban, nos gustara o no los caminos. Por ejemplo, en aquella época, cuando se habla de ello, pues el campo asturiano tenía un 14% de empleo y ahora tiene un 2%. Bueno, nos gustaría que hubiera más empleo, pero tiene un 2% y un 4% de la productividad del PIB asturiano. Quiero decir que han cambiado muchísimas cosas en Asturias y en España. Ya no le digo nada de la industria, porque es que estábamos hablando de empleo industrial y nos aproximábamos a los 90.000 empleos industriales. Y la mayoría de esos empleos industriales, además, en empresas públicas, es decir, salarios más altos, mejores condiciones, pero las empresas públicas, la inmensa mayoría de ellas en pérdidas. Y eso era algo que hubo que afrontar, lo afrontaron otros, con mejor o peor fortuna, pero lo había que afrontar. Y ahora usted dice, y se contradice en alguna medida, de que la ciudadanía ve que ya no hay industria que defender por aquello que se hizo y que esa reconversión, que ahora dice usted que la estructura económica actual no es la adecuada. ¿No hay industria que defender? Pues sí, hay industria que defender. Y además le digo más, hay que defenderla. Y ahí, yo se lo digo a ustedes también, ustedes deberían ayudar a defenderla, porque en alguna medida no lo están haciendo. Por ejemplo, ha habido un anuncio de Iberdrola de que va a cerrar Lada. Un anuncio que ninguno esperábamos porque habían hecho inversiones para hacerlo. Supongo que eso no nos gustará a ninguno de nosotros, ¿no? Esa industria. ¿Habrá que defender Lada, sí o no? Sí, porque claro, fíjese usted, resulta que en Lada trabajan 90 personas, pero luego del mantenimiento, y además el mantenimiento de calidad, puede usted considerar que hay otros 100 inducidos. Ahora, ustedes resulta que lo plantean aquí, en todas partes, que en 2030, en lugar del 27% de energías renovables, el sistema energético español, el sistema eléctrico en concreto, debería ser de un 30 o un 35%. Bueno, pues si eso ocurre, pues no tendremos ni Lada, ni Velilla, ni ninguna de las centrales térmicas en Asturias, ni en León. Mire, creo que el otro día me refería a ello, pero de manera más concreta. En el puerto este año, en el puerto de Gijón, se han desembarcado el orden de 5 millones de toneladas de carbón, que se van a todas estas centrales. Si cierran Lada y Velilla, que son de Iberdrola, si cierra La Robla y La Barca, que son de gas natural, si cierran Compostilla, que dicen que va a cerrar, o lo hacen incluso las otras dos restantes de EP, para esa fecha resulta que esas 5 millones de toneladas, sin entrar en otra cosa, divida usted por 25 toneladas de media de un camión, está hablando de 200.000 camiones. ¿Qué pasa con la flota? ¿Qué pasa con el puerto? Quiero decir, ¿cómo se defiende la industria? ¿Cómo se defiende? No se defiende simplemente diciendo, oye, vamos a ir pues al 35%, no sé qué, de renovables, que me gustaría. A todos nos gustaría. Ese es un discurso que vende en la calle. Claro, todo el mundo quiere renovables, pero ¿es posible? ¿Es posible? ¿Podemos decirlo con garantías? ¿O estamos en algún planteamiento que nos puede empobrecer? Y luego entonces usted vendrá y dirá a quien esté aquí, si es que está usted ahí, que no hay industria que defender. Pero claro, un sistema eléctrico tiene que ser, por definición, tiene que reunir 3 condiciones. Tiene que ser dar garantía de suministro, tiene que ser respetuoso con el medio ambiente y tiene que tener un precio asequible. Mire, lo que ha hecho Iberdrola es algo que yo no le puedo reprochar desde el punto de vista de la estrategia de una empresa. ¿Por qué? Porque Iberdrola tiene el 80% de los embalses de los recursos hídricos generadores de electricidad en España. Y tiene 2 térmicas, justamente las que cierran, o las que dice que va a cerrar, que esperemos que no lo haga. Esta, Lada y Velilla del Río Carrión. Bueno, tenía otra ya muy vieja y en pasajes y que prácticamente estaba cerrada.
Imagínese, a la estrategia de la empresa le interesa, sí, le interesa, porque se quedaría con agua y con ciclos combinados de gas. Oiga, ¿sabe usted lo que pasaría si ahora no hubiera carbón y que las nucleares que cerrarán también no funcionaran? Pues lo que pasaría sería que el precio de la electricidad estaría un 20% más alto en este momento y tendríamos más dificultades para sostener nuestras industrias, esas a las que usted se refiere, que ya no existen, pero que existen y están preocupadas por este problema, y tendríamos más problemas también para todos esos hogares en los que hay un problema en relación en el invierno, con el que estamos intentando cubrir con la pobreza, las ayudas a la pobreza energética y todo este tipo de cosas. Por tanto, cuando se afrontan estos asuntos, hay que hacerlo con seriedad y hay que saber que a veces planteamos cosas que luego son muy incompatibles con una realidad cotidiana que queremos combatir. Por eso les sugiero que analicen eso y que revisen alguna de sus posiciones respecto a estos asuntos. Usted luego ha hablado de asuntos concretos, de la vivienda. Y ha dicho, sí, ya sé que Asturias es la segunda de España tras Extremadura, que tiene 9.000 y pico viviendas. Es verdad. En otras cosas, cuando son negativas, bien que comparan. En esto no importa. Oye, si el resto de España va mal. Bueno, no solo tenemos más de 9.000 viviendas, es que las estamos rehabilitando, lo que conlleva una utilización de recursos importantes, de 1.800.000 aproximadamente, y este año hemos puesto más de 300 de esas viviendas a disposición de los ayuntamientos. Y además tenemos políticas de rehabilitación. Y además tenemos políticas también para financiar los alquileres. Por cierto, de 8 millones en total, utilizamos unos 22 millones de euros en políticas de vivienda. Oiga, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Ya lo sé que no es suficiente. Y sigue habiendo lanzamientos. Pero, oiga, los desahucios, los lanzamientos concretos son bastantes menos que el año pasado. Ya no digo que hace años, sino que el año pasado, alrededor de 1.000 me parece este año, y además descuenta ahí pues inmuebles que no son viviendas, que son muchos, o segundas viviendas. O sea, y el núcleo de lo que está pasando, y que es el auténtico drama familiar, lo estamos abordando, como usted sabe, con medidas distintas. Entonces, ¿hay que mejorar eso? Sí, hay que mejorarlo. ¿Podemos doblar el parque de viviendas sociales hasta 2030, es decir, construir 900 viviendas al año, hasta entonces, 800, no lo sé? Pues no lo sé. O sea, ¿podemos hacer un esfuerzo para mejorar la vivienda en Asturias? Pues sí, podemos hacerlo. Podemos hacer lo que usted nos plantea, pues difícil va a ser. No se olvide de la cantidad de recursos que estamos hablando. Pero bueno, todo esto exige una cierta racionalidad. Decía, educación, 0 a 3 años. Sistema público gratuito. Mire, yo lo que les propongo es lo siguiente. ¿Cuáles son las fórmulas para tener un sistema educativo? Oiga, de 0 a 3 años. Puede ser la que tenemos, que es insatisfactoria, y lo sabemos, y que no ha cubierto las expectativas que teníamos. Estamos en unos 3.200 alumnos, hay 500 y pico profesores. Han mejorado en determinada, porque hay más gente que está a tiempo total. En fin, también más en el comedor, pero no cubre expectativas. El sistema, además, no es bueno. El sistema, en virtud del cual los ayuntamientos, usted sabe que ponen el local, hacen el mantenimiento, y luego 11 millones que se financian por el Principado, aproximadamente 4 por las familias. Nosotros estamos dispuestos a cambiar eso. Fundamentalmente, en un principio, a que haya más recursos por parte del Principado, menos las familias. Eso puede ser todo lo progresivo que podamos hacer y veremos hasta dónde podemos llegar. Y luego está la estructura misma del sistema, porque nosotros lo que pretendemos es que funcione, sí, y que además concilie. Es decir, que estamos hablando de horarios, que no son exactamente los horarios de la Administración, porque entonces no conciliaría. Y que las estructuras, ¿cuál puede ser? Oiga, puede ser un consorcio, puede ser una entidad, una empresa pública, puede ser que financiemos a los privados para que proporcionen el servicio, financiamos a las familias para que compren el servicio a los privados. Oiga, estas dos últimas propuestas nosotros no las tenemos, o alternativas, nosotros las desechamos. Por tanto, hablamos con ustedes del resto.
y hablamos con ustedes para hacer lo que se pueda hacer. Claro, si los planteamientos son siempre de máximos, pues entonces estaremos hablando de otra cosa, porque usted hablaba ahora de la sanidad. Bien, ahora la sanidad es transparente. Y usted mismo dijo una cifra, 1.600 euros. Bueno, van a ser para este año 1.586 euros por habitante, no por euros por asturiano, los que vamos a dedicar a la sanidad. Yo quiero que esto de las cifras, claro, una cosa es la literatura y luego la aritmética, pero como usted es físico, pues esto, en fin, entiendo que lo evaluará rápidamente, ¿no? Son cantidades de una dimensión extraordinaria y métalo usted en el contexto de los presupuestos y en el contexto de todo lo que está pasando. Bueno, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Hasta qué punto? ¿Tenemos capacidad de ahorro? Usted hablaba de algunas cuestiones que se pueden analizar. Y, en fin, y hablaba también de empleo, y me hablaba de la brecha salarial. Sí, claro que hay brecha salarial, y es mayor que antes. Y ha habido una reforma laboral que ha incidido en ella. Pero, oiga, le sugiero una cosa. Usted mire la brecha salarial, no estoy hablando ahora de entre mujeres y hombres, estoy hablando de la diferencia de salarios. También podemos comparar, porque claro, Asturias tiene un salario medio de 22.000 euros, 22.600. Es decir, es de los más altos de España, detrás de Euskadi, Cataluña, Madrid, no sé si hay alguna otra comunidad en ese nivel. Y aquí, sin embargo, hay muchas diferencias. Ahora, usted coge la mediana y verá que las diferencias son mucho mayores, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid y en casi todas. O sea que esto no es algo que nos afecte exclusivamente a los asturianos, nos afecta, queremos corregirlo. ¿Hasta dónde podemos? Pues que seguramente no tendremos tampoco demasiadas posibilidades de que este fenómeno podamos revertirlo nosotros solos aquí. Me parece, en fin, un poco una desmesura plantear en esos términos. ¿Se puede trabajar contra ello? Sí. ¿Se puede luchar contra eso? Sí. La brecha salarial. Es verdad que la brecha salarial entre mujeres y hombres en este caso es un 29% mayor en Asturias. Bueno, pues eso hay que asumirlo, que ese problema lo tenemos y habrá que combatirlo. ¿Por qué lo tenemos? Bueno, pues lo tenemos por la especialización que tiene Asturias y que viene de lejos en materia industrial, donde es histórico que la mujer no trabaje y donde los salarios industriales en Asturias, el salario industrial está en 27.000 euros, el salario medio en 22.000 y resulta que las mujeres están en los servicios más precarios y en algunos casos están a tiempo parcial. Bueno, se ha puesto en marcha una ventanilla para ese análisis. Tenemos un acuerdo también con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para ese tipo de denuncias. Oye, actuemos ahí en todo aquello que quiera. Ahora, no vendamos a los asturianos que podemos solucionar nosotros solos y aquí ese problema, porque eso sencillamente sería falso. Y por favor, no diga usted que Asturias es un país subvencionado, que no lo es. Es que quien esté diciendo esto sencillamente miente. Es decir, ¿qué clase de subvención tiene Asturias? Aparte de los fondos europeos, como tienen todas las comunidades, algunas más que nosotros, porque son objetivo 1, ¿qué clase de subvención tiene Asturias? Asturias no tiene las subvenciones más que las ayudas a la minería, que son francamente decrecientes y ahora se han convertido casi en una gota de agua. Nada más. Otras tienen ayudas por otras actividades. Si usted me dice que otra cosa, que es lo que se está empezando a plantear, que Asturias está subvencionada por el déficit que tiene de pensiones, yo es que eso no lo considero así. Asturias tiene un déficit de pensiones muy importante, de aproximadamente el 10% de nuestro PIB. Asturias, las cotizaciones son de 2.100 millones aproximadamente al año y el déficit, bueno, la suma de las pensiones, de todas las pensiones, no hablo solo de pensiones de jubilación, la suma está en 4.200 millones. Natural, pero eso es consecuencia ¿de qué? Consecuencia de nuestro envejecimiento y consecuencia de que estos señores tienen una pensión media más alta que la española como consecuencia de que tuvieron carreras de cotización más largas y cotizaciones más altas porque trabajaban fundamentalmente en la industria de la minería. Esa es la cuestión. Por tanto, sería malo que desde aquí saliera la idea de que tenemos una especie de principado mendigo y que tomamos subvenciones del resto de España, cuando eso es absolutamente falso. Y ahora le diré otra cosa. Para conseguir todo esto, para poder mejorar nuestros servicios públicos e incidir en estas políticas a las que usted se refería, tenemos que hacer algo a lo que ya
Me refería y pedía el apoyo incluso del Partido Popular y de su portavoz, que es el sistema de financiación. Yo no me cansaré de insistir en este asunto. Incluso con usted, como usted a veces hace debates de naturaleza un poco filosófica. Esto no tiene nada de filosófico, pero sí que corresponde debatirlo y pensarlo. Yo no tengo ninguna obsesión catalana. Si hablo por lo que está pasando allí, es por lo que puede ocurrir aquí. Y no solo por Cataluña, sino porque lo que está ocurriendo en España hoy es que se está perfilando un nuevo modelo de Estado. Se está perfilando un nuevo modelo de Estado que seguramente, y yo no sé cuándo, conllevará un cambio constitucional. Y previamente a eso, y lo decía ayer, habrá un cambio en la financiación autonómica que tendrá que ver y condicionará al modelo de Estado mismo que luego se vaya a diseñar. Oiga, ¿qué fuerzas están operando aquí? Porque conviene saberlas. Mire, esto es un Estado federal. Federal, imperfecto, da igual, no vayamos a nominalismo, pero de carácter federal. Los federalismos, históricamente, desde el siglo XVIII, cuando llegó a los Estados Unidos, eran duales, es decir, había unas competencias de los Estados y unas competencias de la Federación, que eran muy pocas las de la Federación. A partir de los años 30 y sobre todo en los Estados Unidos, es cuando esa dualidad cambia, porque son tantas las cosas que quiere abordar el Estado, empezando por el bienestar de los ciudadanos, que entonces ya es imposible. Hay competencias que son efectivamente privativas de los Estados o de la Federación y muchas de ellas compartidas. Y eso es lo que se llama el sistema federal complejo o si se llama el cooperativo. Y eso cambió. Y cambió porque a partir de los años 50 es cuando se empieza a analizar en términos económicos la fiscalidad, el federalismo. Y se decide que puede haber una posibilidad de hacer competir entre sí a los Estados. ¿Cómo? Con atribuciones fiscales. Y empieza a irse con Thatcher y con Reagan hacia un dualismo y hacia un federalismo fiscal competitivo. Eso está pasando en España. Si ahora en el sistema de financiación lo que nos vienen y nos dicen es que debemos de tener más capacidad fiscal, que van a ceder más tributos a las autonomías, nosotros debemos decir que sí, porque estamos avanzando en esa dirección. Primero más tributos, luego más capacidad normativa. Yo prefiero transferencias que impuestos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué quieren? Porque eso va a pasar. Pues ese es el asunto capital en el que tenemos que ponernos de acuerdo. No es una cuestión de filosofía. Léanse ustedes los informes, miren lo que está pasando. ¿Qué queremos? ¿Un Estado competitivo? Porque eso no solamente lo quiere la derecha más empresarial, lo que dice la presión fiscal en España es alta, bajémosla con la competencia entre territorios. Esto también se quiere, porque hay en España unas comunidades con una determinada identidad, con una idea de sociedad e incluso dicen de nación, que quieren la solidaridad para ella, para su propia nación. Y eso se puede imponer. Y, por tanto, estamos hablando de un Estado bien distinto, con un sistema de financiación bien diferente. Para eso van a estar ustedes en sintonía, porque ustedes tienen una posición en Cataluña que no es la que parece que defiende este asunto. Me gustaría saber cuál es, porque depende muy bien de que tengamos claro esto, que podamos luego defender esas políticas que usted dice que yo ponga en marcha y las pondría encantado. Por cierto, el asunto del organismo órgano, lo que se quiera, institución que dependa de la Junta General, a mí me parece, y se lo he dicho ya, que estamos dispuestos a aceptarlo. El coste nos preocupa más. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Podemos. Bueno, yo creo que ha puesto varias cuestiones sobre la mesa. En el anterior debate yo le decía que a partir de lo que había sucedido en el proceso de investidura de Mariano Rajoy pasaba a ser su responsabilidad y el Partido Popular había dejado de ser la excusa. Cuando usted nos habla de los limitantes, de lo que se puede y no se puede hacer en Asturias y de cómo las políticas estatales estrangulan algunos aspectos fundamentales, por ejemplo, el que no se den y se atribuyan los fondos mineros, no se esté cumpliendo con el plan del carbón
una serie de políticas que nos afectan directamente, pues mucho tiene que ver el que usted facilitase la investidura de Mariano Rajoy impulsando la abstención de su partido. Financiación autonómica. No solo me he leído los informes, sino que los hemos discutido en las reuniones de los distintos expertos y en reiteradas ocasiones he dejado clara cuál es la posición que nosotros tenemos. Hemos dejado claro que el problema de la financiación autonómica no se circunscribe única y exclusivamente a cómo se reparten los ingresos que hay en momentos de contracción, porque eso ha sido el principal problema del sistema de financiación autonómica, que no había mecanismos contracíclicos. Al contrario de lo que supone, de lo que sucede con el fondo de pensiones, donde hay un fondo de pensiones del cual extraer recursos en momentos de dificultad, la financiación autonómica no funciona así. Por lo tanto, cuando las cosas van bien, nadie discute, pero cuando hay contracción, todo se pega por ver qué se hace con esos recursos. Una de las medidas que nosotros proponíamos y que afortunadamente aparece en el informe de los expertos es que hacen falta mecanismos contracíclicos que estabilicen la financiación autonómica incluso en momentos de crisis. Segundo problema, los servicios públicos que han sido puestos en cuestión durante la crisis han sufrido la infrafinanciación sistemática y eso tiene mucho que ver con la competencia fiscal, con el puro dumping fiscal que se ha incentivado. Tiene mucho que ver también con los papeles del paraíso, ¿no? Cuando ahora escuchamos aquello de Hawái, Bombay, son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso, pues ahora ya suena distinto gracias a que esté el señor Cano en esa lista y nos recuerda que algunos consiguieron montarse su paraíso en su piso y tener sus ahorros bien lejos, ¿no?, de nuestra agencia tributaria. Tiene mucho que ver un sistema fiscal que permite la evasión, porque si no tenemos eso en cuenta parece que nos estamos pegando unos y otros, los que realmente tributan, mientras se van de rositas los que no hacen absolutamente nada. Con la financiación autonómica tiene que ver con la deuda. Ustedes, yo recuerdo unas declaraciones con el señor Montoro hablando de que no se había que permitir las quitas, ¿no?, de que las quitas a las comunidades autónomas especialmente endeudadas no se podían tolerar. Nosotros estamos de acuerdo en que lo que no puede hacerse es premiar a aquellas comunidades autónomas que hayan echado mano de mecanismos como el FLA de manera irresponsable. Eso está sin discusión, pero es que no le escuchamos decir lo mismo cuando hablamos del rescate bancario. Los bancos sabemos ya que no van a devolver el 80% del dinero del rescate y nadie pide mano dura con los bancos. Lo que nosotros decimos es que el debate en torno a la financiación autonómica necesita una visión ponderada en la que, por ejemplo, nosotros tenemos claro que no solo hay que reforzar los servicios básicos, hay que incluir, por ejemplo, la cuestión de la dependencia. Y su financiación no pasa por mecanismos indirectos, como por ejemplo el IVA o el copago. ¿Qué le parece a ustedes el copago? O la asignación del IVA, como se sugiere en el informe de los expertos. Nosotros estamos completamente en contra de que el IVA sea el mecanismo con el cual se financien los servicios públicos. ¿Ve cómo tenemos ideas y cómo nos hemos leído los informes? Sin embargo, al copago no sé ustedes si se opusieron lo suficiente. En todo caso, quedó claro que ese mecanismo de financiación de servicios públicos no garantiza ni su calidad ni su financiación. Nosotros hablamos de que es necesario cambiar la discusión, no empezar a discutir por qué tenemos y a partir de ahí vemos lo que gastamos, no. Empecemos discutiendo qué necesitamos para que esta sociedad se siga considerando democrática. Establezcamos un suelo de ingresos y a partir de ahí veamos cómo impulsamos las políticas que más eficientes resulten, porque, le vuelvo a decir, el problema de la sanidad no es que no hagamos un esfuerzo económico suficiente, yo mismo le he dado el dato, no es una cuestión de retórica. El problema, se lo hemos dicho, es que se iba por el alcantarillado de los conflictos de intereses ingentes recursos que ustedes negaban que se estuviesen despilfarrando. Y que lo que proponemos es que con lo mismo se pueda hacer mejor. Y le proponemos reforzar la plantilla estructural con la contratación de 1000 profesionales, porque ya hay simplemente 500 vacantes en los dos principales hospitales, 500 vacantes que nunca se cubren. No estamos pidiendo la luna, como hacen otros, para luego conformarse con un bonsái. Les proponemos medidas que se pueden aplicar en materia de empleo. Cuando hablamos de cláusulas sociales, les hablamos de casos concretos. Ustedes ofertan 100 y pico plazas para el mantenimiento informático de los sistemas de esta comunidad
pero no exigen que sean titulados de informática, ni que tengan el nivel de formación. Y sacan de golpe un único paquete de más de 100 plazas. ¿Qué empresa asturiana puede hacer frente a eso? Ninguna. Y esto lo han denunciado los colegios de ingenieros de informática. Ahí les proponemos que actúen las cláusulas sociales para garantizar que la asignación de recursos sea la idónea. Usted me dice, hacemos un esfuerzo por reparar vivienda. Oiga, de 600 viviendas vacías que tiene ahora mismo el parque público, 291 no están a disposición porque no reúnen las condiciones. Más del 70% de reducción de presupuesto. No es que gastemos más, es que estamos hablando de recuperar la inversión que había antes de 2009 y no lo haríamos al ritmo que nosotros les proponemos hasta 2022. No es pedir la luna para conformarse con un bonsái, señor Fernández, lo que le estamos diciendo. En materia de industria, vaya que sí nos preocupa el que el empleo quede en manos de empresas como Iberdrola. Fíjense, empresas normales y corrientes. Un oligopolio, eso no es decir que es una decisión de una empresa que tiene todo el derecho del mundo. Las industrias eléctricas son las únicas que no han conocido crisis ninguna, porque no hay libre mercado ninguno que hable en el sector eléctrico, porque las puertas giratorias han engrasado los beneficios de un sector que han ascendido a 56.000 millones en los momentos más duros de la crisis. Entre 2008 y 2014 las eléctricas se metieron en el bolsillo 56.000 millones. ¿Sabe qué pasó con los precios de la electricidad y del gas? Subieron el 73% y el 68%. O sea, que decir que es que a ver si va a pasar ahora, que es que nos va a encarecer el precio de la luz. El precio de la luz no tiene absolutamente nada que ver con esto que usted está diciendo. Absolutamente nada que ver. Y se ha demostrado que el sector eléctrico fija los precios al margen de la realidad, ni de las necesidades de la ciudadanía, ni siquiera de nuestro sector industrial. Entonces, claro que nos preocupan los puestos de la central del ADA y que por el antojo de una empresa que manda más que un gobierno, sin ningún tipo de alternativa, con unas cuencas mineras con las que tienen que mantener un compromiso y nadie se lo va a exigir, se puedan ir cuando les parezca. Pero me preocupan esos 90 puestos de trabajo, como me preocupan los 6.000, por ejemplo, puestos de trabajo de las trabajadoras de Alimerca, de las que nunca nadie habla. A mí me preocupan todos los puestos de trabajo y sus condiciones laborales. Pero lo que estoy seguro es de que usted no me va a dar lecciones de cómo se mantiene la industria, porque precisamente cuando yo me remontaba a lo que había sido el declive industrial y la reconversión de los años 90, cuando usted pregunta cómo se defiende la industria, ustedes no pueden responder porque ustedes no la defendieron. No la defendieron y por eso estamos como estamos. No defendieron la industria. Por tanto, hablar como hacen, porque ahora ven las consecuencias de lo que ustedes aprobaron, fin de la minería en 2018, eso no lo aprobó Podemos. Eso no lo aprobó Podemos. Eso lo aprobaron otros, que ahora ven las consecuencias de esas políticas y se echan a temblar y tratan de agitar cualquier espantajo. Y nos hablan de las centrales térmicas cuando todo el mundo sabe que el 80% del carbón es carbón importado. ¿Cómo que ahí? No, pues ese es el problema. Ese es el problema, que a usted le parece que ahí, pues eso a nosotros no nos parece. Se tiene que cumplir con el mix energético y la mejor garantía para el futuro de los 600 puestos de trabajo directos del sector de las térmicas, más luego los indirectos, es que haya una planificación, un modelo económico y energético sostenible, que no pasa por el antojo de empresas que se deslocalizan cuando les parece. Esa es la cuestión clave desde nuestro punto de vista, y por eso les decimos que creemos que nuestras diferencias y dudas sobre su compromiso son legítimas. No hemos compartido su gestión, no hemos compartido sus pactos de gobierno, especialmente porque han pactado con un gobierno en España que ha castigado severamente la situación de Asturias, pero que le preguntamos claramente si está dispuesto a poner sobre la mesa garantías. Cuando le hablo de educación y digo que tiene que ser gratuita, no es por antojo, no es porque sea un coste inasumible, es que no podemos esperar más. Digan sí o no si están dispuestos a una etapa universal, gratuita y, por supuesto, voluntaria. Todo lo demás se puede hablar
Se puede hablar cómo conciliar la vida personal, laboral, familiar, pero ¿tienen o no ese compromiso con los asturianos y las asturianas? Esa es la cuestión que sigue sin responder. Gracias, señor León. Señor presidente, tiene la palabra. Señor León, no se me vaya por las ramas. Cuando le digo el asunto de la mano, no por las ramas, porque usted dice, oiga, eso es carbón de importación, sí, sí. Pero mire, todo el carbón que se está produciendo en la cuenca central, todo el carbón de Inosa se está quemando en Lada. No mezclemos una cosa. El carbón que se produce en Asturias se está quemando en Lada. Y el carbón del suroccidente debería estar en Añares, en Compostilla, porque esa antracita tiene otra composición. Se está quemando en Lada. ¿Sabe usted cuánto es? 300.000 toneladas. Bueno, pues eso está garantizado. Y el problema ahí es hasta cuándo dura el carbón. Pero le recuerdo que usted tampoco parecía muy entusiasmado porque continuara el carbón cuando planteaban sus políticas de descarbonización. ¿Recuerda a qué lo destinaba? ¿Recuerda que planteaba el dedicarlo al grafeno para que no se quemaran centrales térmicas? Coño, pero si eso lo traía por escrito. A ver, no nos olvidamos aquí de este tipo de cosas. Usted traía por escrito en su programa que el carbón para el grafeno. Destino imposible. Pero así, bueno, pues solventaba. Sí, destino imposible. Pero sí, dedícalo usted al grafeno, verá cuánto carbón hay que extraer. Para eso sí que somos autosuficientes. Pero lo que había era que, bueno, hablar de descarbonización. Ahora yo le estoy diciendo, el carbón nacional tiene un problema, que en el año próximo se va a cerrar si no se hace algo. Vale. Pero no tiene el problema de que se cierren las térmicas, porque se cierra antes el carbón y luego las térmicas. Ahora, las térmicas, oye, es carbón de extranjero, sí, pero insisto, todos esos camiones a los que me refería, todos esos barcos que van al museo, todo eso no son puestos de trabajo y no son puestos de trabajo de calidad, esos no le importan a usted. Bueno, pues de eso estoy hablando del carbón nacional, estoy hablando del carbón extranjero, estoy hablando del parque térmico, estoy hablando de toda una reconversión. Y usted no quiere saber nada, una reconversión que se puede hacer y se pueden salvar. Y usted me habla de todos aquellos empresas públicas que tenían unas pérdidas, en algunos casos brutales, hablo sobre todo del sector naval, y que no se podían salvar porque se hubieran cerrado en el mercado. ¿A quién las vendíamos? ¿A quién se vendían? Y porque la Unión Europea no lo permite. Luego, en fin, cuando se hablan de ese tipo de cosas, hay que tener bueno, pues un poco de sosiego para analizar cómo eran las circunstancias en aquel momento. Pero si usted me dice que el sector eléctrico no hay problema, que más da que lo que plantea Iberdrola o que plantea no sé qué, es un sector oligopolístico y no sé qué, pues oye, adelante. Si desde aquí de Asturias pues nos conjuramos los diputados, los 45 y el propio gobierno y planteamos y más, oye, volvemos al marco legal estable o ya directamente nacionalizamos las eléctricas o hacemos este tipo de cosas. Pero es que eso no lo podemos hacer nosotros. Por tanto, no perdamos el tiempo aquí hablando de cosas que no están en nuestras manos. Eso habrá que resolverlo, si es que lo resuelven los gobiernos de España, los sistemas de competencia y este tipo de cosas. Pero usted quiere que desde aquí digamos que vamos a resolver el asunto eléctrico combatiendo un oligopolio, en este caso hidráulico, pues no, porque no estamos en condiciones de hacerlo. Por tanto, no salgamos de madre y coloquémonos en donde debemos estar, en las competencias y en las posibilidades del Gobierno de Asturias. Usted decía ahora que en el anterior debate me había dicho que había permitido gobernar a Mariano Rajoy y quedamos vinculados a él. Sí, sí. Y además usted dijo entonces que lo hacíamos porque yo sostenía que no se podía pactar con los nacionalistas. Lo dijo usted y está escrito. ¿Y ahora qué dice? ¿Se podía o no se podía? ¿Se podía pactar con los nacionalistas? ¿Era bueno pactar con los nacionalistas? ¿Qué pasa? ¿Que los nacionalistas hace un año eran distintos a como son ahora? Oiga, no, si son ustedes los que tienen un problema en eso. Ya que se meten en estos asuntos, déjeme darles un consejo. A veces estoy inclinado al consejismo, incluso en estos debates. Fíjense, hagan el caso a la señora Vescansa y echen un vistazo al CIS. Echen un vistazo al CIS porque ahí encontrarán, fíjese, que un 10% de sus votantes son partidarios de Estado central sin autonomías. Un 10%. Un 12% de las autonomías con menos competencias. Hay un 22% de los votantes de estos señores que son centralistas, pero totales. Tienen ustedes luego más de un 30%, 36%, que son partidarios de las autonomías como están,
algunos de unas autonomías con más competencias y les queda un 18% de sus votantes que son partidarios de la autodeterminación. Fíjese usted por dónde va. Por eso le digo, oiga, reconsideren un poco la historia. Y aquello que me reprochaba entonces el año pasado, deberá usted darle un poco la vuelta, porque no se pueden hacer políticas, no se pueden pensar las políticas si antes no se ha pensado el país. Luego pensemos el país, pensemos las políticas, pensemos lo que podemos hacer desde Asturias y pensemos que con esos planteamientos, que a lo mejor para ustedes también son, digamos, estratégicos, porque tienen una franquicia en Cataluña que funciona como funciona, pero que con esos planteamientos lo que estamos trayendo es un modelo de Estado y con él un modelo de financiación donde todas estas cosas que usted plantea, señor León, se convierten en quimeras. Luego tengamos clara esa cuestión, es decir, ir a una comunidad que despliegue unas capacidades económicas y financieras no puede ser justamente cuando se está apoyando un modelo de Estado que conlleva pues esa falta de solidaridad, porque naturalmente cada uno se hace solidario con la sociedad de referencia y sus aliados en Cataluña tienen una sociedad de referencia que es la propia sociedad catalana. En cuanto a por qué los bancos efectivamente tenían que, pues yo soy partidario, efectivamente, que los bancos devolvieran el dinero. A mí no me tiene que les fue prestado, a mí no me tiene que convencer. Pero fíjese, le digo más, ha habido aquí algunas políticas que me parecen absolutamente erróneas, por ejemplo, en Galicia. Para que vea, a lo mejor no tenían que devolverlo, sencillamente tenían que estar ahí, devolverlo en algún momento, o con una enajenación, o el tipo que fuera. En Galicia se fusionaron dos cajas que no eran nada complementarias, se fusionaron mal. Y eso supuso intervenir y que se les fueran prestados entre comillas, 11.000 millones de euros. Cuando empezó a funcionar y todo eso se vendió por 1.000 y pico millones de euros. Es decir, hay 9.000 millones de todos los españoles que se han quedado ahí. Bueno, pues yo, por ejemplo, sería partidario de no haberlo vendido y de que se gestionara con criterios de eficiencia privada, pero que sería un banco público y, en su caso, si alguna vez lo querían vender, que tuviera plusvalías que pudieran reinvertir al Estado. Pero eso no me lo achaca a mí ni a ninguno de los diputados de este hemiciclo, ni aunque fuéramos de esa opinión, todos podríamos resolverlo. Por lo tanto, centrémonos en estos asuntos. Usted quiere hacer una serie de cosas. Para eso habla de dinero. Habla de, sí, gratis. Oiga, gratis no, ¿eh? Aquí no hay nada gratis. No gratuita. ¿Qué coño gratuita? Pero en este país los servicios públicos se pagan. Y se pagan o bien con un impuesto como ciudadanos, o bien con un precio como consumidores. Y entonces, para pagar en este caso, como ciudadanos, hay que tener unos recursos que dependen de nosotros y dependen del sistema de financiación. Y ahí es donde no acabo yo de ver cómo lo plantea usted, señor León. Gracias, señor presidente. Señor León. Me gustaría hacer uso del derecho a contrarréplica. Tiene 5 minutos. Ve cómo es mucho mejor, señor Fernández, cuando tenemos derecho a la réplica, mucho más divertido con las preguntas al presidente B. Fíjese, aquí es donde vemos efectivamente la diferencia. Por eso le preguntaba por el copago. ¿Qué le parecía el copago para financiar los servicios? Pero cuando habla de educación, le parece mal. Pero cuando habla de educación, lo que le pide es a las familias que paguen una parte. Eso no es copago. Yo creo que se tiene que financiar el 0 a 3. Claro que no es gratis. Claro que a ese esfuerzo contribuimos el conjunto de la ciudadanía. Lo que le digo es que el mecanismo más igualitario, más eficiente, es a través de un sistema impositivo en el que paguen los que realmente más tienen, que son precisamente los que más evaden. Esa es la diferencia. Es que yo no quiero el copago para el 0 a 3. Como no lo quiero para la sanidad, quiero un sistema fiscal moderno, eficiente, donde los que han soportado el peso de la crisis paguen menos. Y pongámoselo más fácil, aquellos que
parece que les cuesta un poquito más. Aquellos que más tienen, pero son un poco remolones a la hora de pagar. Esa es la diferencia fundamental. Y como encima es una cuestión estratégica, el compromiso con el futuro de nuestra tierra y no con los próximos 19 meses pasa precisamente por esto. Claro que ustedes no están en condiciones de hacer frente al oligopolio de las industrias energéticas, pero ¿cómo lo van a estar? Pero ustedes han recorrido los distintos, da igual que ustedes hayan estado en ayuntamientos, en gobiernos autonómicos, que hayan estado en el Senado, cuando ustedes se enfrentaron a... Yo no me imagino a Felipe González enfrentándose a gas natural, pero ¿cómo van a estar en condiciones? ¿Cómo van a estar en condiciones de hacerles pago a estas? Pero por eso la gente no cree que ustedes no vayan a sacar de la situación, porque ustedes han sacado de la crisis a los bancos que alimentaron la burbuja inmobiliaria y a la industria energética que se ha beneficiado del frío de la gente. Fíjese, usted que no me habla de los camiones, en el caso del cierre de la térmica, efectivamente los camioneros son uno de los sectores más perjudicados. Y precisamente presentan una ley de transporte que no vale en absoluto para mejorar ni sus condiciones ni la creación de empleo en el sector. Y esto lo hemos discutido en la ley de movilidad. Y ahí le hemos puesto medidas para crear puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad. Fíjese si me importan los puestos de trabajo, insisto, no solamente los 90 de una central térmica, que también, sino muchos otros, de los cuales a usted le cuesta mucho más hablar. Tampoco el Rajoy es distinto al de hoy, el que tenía hace un año. Las políticas de Rajoy rompieron España y los españoles. Sus políticas de austeridad quebraron la columna vertebral de la democracia española. Políticas de austeridad que laminaron nuestros derechos. Eso es romper España. Eso es romper España. Estos se ponen pulseras de Suiza. De la bandera suiza es de lo que se tenían que poner las pulseras. Estos no defienden a España. Y lo que les animamos es a defender un horizonte común, capaz de ilusionar a la mitad de la población catalana y, por supuesto, al resto del conjunto. No dejar a ninguna mitad atrás. Esto les da igual, porque en Cataluña nada tienen. Señor Fernández, para concluir, me recuerda aquella historia del tipo que se había pasado 60 años rezando para que le tocase la lotería, noche tras noche. Dios, dame el premio. Cada vez que se acostaba, Dios, dame el premio. Hasta que un momento un ángel le dijo a Dios, pero hombre, ¿por qué no le hacemos caso si lleva 60 años rezando para que le den el premio? Y la respuesta de Dios, ya me gustaría, pero es que nunca compré un boleto. Con ustedes y con los pactos nos pasa un poco parecido. Discutimos con ustedes en el pacto de investidura y no les valieron nuestras propuestas. Discutimos los presupuestos el primer año y de buenos que eran los suyos, los retiraron. Discutimos con ustedes el sistema de modernización fiscal precisamente para evitar los debates que usted trae a esta Cámara. Y terminaron pactando con el Partido Popular. Así es difícil. Compre un boleto, señor Fernández, igual le toca la lotería y pactamos unos presupuestos.